desde este preciso momento ya está siendo grabada esta clase para que les quede como material en la plataforma Q10. Entonces, de los que están presentes, pues me confirman, ya ustedes visitaron la plataforma. No, profe, yo No. entré antes de ayer y sí, Bueno, antes de ayer, sí creo, pero no vi nada, solamente pues los módulos que vamos a dar los nombres. listo. Entonces miren que acá tenemos ya la plataforma Q10, que pues tiene la lección de documentos iniciales, como en el módulo pasado y en todos los módulos, ¿cierto? Ahí ustedes van a tener, eh, ahí van a tener ustedes el cronograma de actividades y la guía, ¿sí? Para que ustedes tengan acceso, para que vean el cronograma y vean toda la temática que pues, vamos a estar tratando durante este mes, durante estas 4 sesiones que vamos a estar viendo, durante estas 4 semanas de trabajo. ¿Sí? Aquí tenemos el cronograma y tenemos la guía. Esta guía pues ya está estandarizada y pues esta guía pues Sensa, ¿sí? Ha tenido a bien pues organizar una serie de temas que van a servir para que ustedes adquieran algunas competencias necesarias para su desarrollo técnico profesional en los lugares donde ustedes vayan a desempeñarse como practicantes y posteriormente pues como colaboradores. Entonces miren que aquí tenemos el cronograma en formato PDF, tenemos la guía. En esa misma lección tenemos la aplicación Red Ascensa, que nuevamente les repito, les animo a que en determinado momento, si ustedes están necesitando repasar algún contenido de este o de cualquier otro módulo, ustedes a través de esa aplicación pueden ver videos y materiales pues relacionados con los módulos. Tenemos acá acerca de las notas, pues tenemos toda la política que tiene Sensa en cuanto al reporte de notas, ¿sí? Los tiempos que ustedes tienen para cancelar, para pagar su mensualidad y pues todas las implicaciones que tiene el hecho de no pagarlo puntual, pues ahí les explica el paso a paso de cómo es ese tema de diferido, cuál es el tiempo que ustedes tienen prudencial para poder pagar ese módulo que no pudieron pagar en su momento, cuál es el promedio necesario para ustedes ganar la asignatura o la guía. Entonces eso lo van a encontrar acá. Que de pronto ahorita no hago tanto énfasis en eso, pues para no demorarnos mucho. Pero ya ustedes saben que aquí en esta lección dice documentos iniciales, van a encontrar todo esto. Eh, Me presento para las personas que de pronto vayan a ser nuevas en este módulo. ¿Sí? Vemos que en la lista vimos, pues yo creo que hay como 1 o 2 personas diferentes a las a los que estábamos en la guía anterior. Entonces, pues mi nombre es Robert Mauricio Hernández Sáenz, soy contador público de profesión, especialista en gerencia de impuestos y yo les voy a estar acompañando en este módulo que se llama Contabilidad 2 bajo NIF. Entonces, la idea es que durante estas 4 sesiones, estas 4 semanas de clase, vamos a estar desarrollando un contenido que es muy interesante. Vamos a comenzar hoy, ¿sí? A través de esta conexión sincrónica. Vamos a estar viendo el tema documentos contables y comerciales en la empresa. ¿Listo? Ustedes saben que nosotros contamos con el apoyo de la plataforma Q10, la que estamos viendo ahora mismo en estos momentos en pantalla. A través de esta plataforma, ustedes tienen conocimiento que pues, aquí se van a dejar la serie de compromisos y materiales necesarios para cada lección. Aquí en esta lección, la semana 1, si nosotros damos clic acá, que los invito a que apenas puedan, tengan acceso a esta plataforma, le da clic usted a esa primera semana de clase y vamos a encontrar este archivo. Se llama presentación en PowerPoint de documentos contables y comerciales de la empresa. Es una presentación que ya está preparada previamente para manejar este tema y esa es la que vamos a estar socializando en el día de hoy. Hoy, pues, como en todos los módulos, por ser el primer día, pues, no cabe, o mejor dicho, no sobra eh, resaltar o recordarles que vamos a estar tomando 3 notas, ¿cierto? Una de conocimiento, otra de desempeño y la final, que es un producto final, donde usted ya va a demostrar pues, la adquisición de las competencias
necesarias para poder aprobar esta guía. ¿Qué otra cuestión les comento? Pues recordándole también el tema del promedio, ¿cierto? De que el promedio pues para aprobar la guía es un mínimo de 4, que si usted tiene una nota inferior a 4, usted va a tener hasta 3 meses para hacer un plan de mejoramiento. Entonces, pues yo creo que este ya es un tema que ya ustedes vienen manejando en cada uno de los módulos y pues ya, pero no está de más recordárselo. Entonces, la guía, que también está dentro de la primera clase, dentro de las necesidades en la primera clase, la guía la tenemos acá. Permítanme un momento. De una manera rápida, les voy a hacer una socialización de la guía. Aquí tenemos la guía. Esta guía que se llama Contabilidad 2 hace parte del pensum que integra pues este técnico que ustedes están haciendo, que es asistente administrativo, ¿cierto? Entonces, en esta guía tenemos que Sensa, como toda institución técnica, ¿sí? Que lo que busca es preparar a las personas para el trabajo, ¿sí? Busca desarrollar unas competencias en ustedes como estudiantes, ¿cierto? Como educandos. Entonces, dentro de los resultados esperados del aprendizaje está de que usted al final de la guía dice pueda identificar y clasificar documentos comerciales y soportes contables que soportan los hechos económicos según las normas legales y procedimientos. Dice que también debe darse como resultado que usted pueda registrar las operaciones de la compañía debidamente soportadas de acuerdo a la normatividad vigente. Y tiene como resultado que usted pueda realizar un trabajo con orden metodológico y responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Sí? Dentro de esta guía, ustedes saben que hay unas actividades. Hay unas actividades que son de apropiación de conocimiento y hay otras actividades hay unas que son de contextualización de conocimiento, más bien, y otras que son de apropiación de conocimiento. Aquellas que son de contextualización son todas aquellas donde vamos a adquirir los conceptos, donde vamos a adquirir de pronto las definiciones, ¿sí? Los nombres, los conceptos, la teoría, y van a haber otras que van a ser de apropiación. Y como se trata de apropiarnos del conocimiento, entonces van a ser actividades prácticas, ¿sí? Van a ser actividades donde usted va a tener que realizar actividades de diferentes formas, ¿sí? Como infografías, mapas conceptuales, talleres y demás. Entonces, para poderlos llevar a apropiarse del conocimiento, va a ser necesario hacer esta serie de actividades. Y pues, por último, hay actividades evaluativas, que pues ustedes saben que están divididas en 3 clases de actividades, que son las actividades de conocimiento, que equivalen a un 33%, las de desempeño, equivalen a otro 33% de la nota final, y la evidencia producto, que es el examen final. ¿Listo? Este es en cuanto a la guía. Entonces ahorita pues sí vamos a pasar ya a lo que es la socialización de la temática del día de hoy. Permítame un momento, yo miro, a ver, hay personas que creo que están intentando ingresar a la conexión. Sí, vamos a darle aquí a admitir. Listo, ya le dimos. Entonces vamos a continuar. Al final de la conexión, las personas que de pronto no estuvieron en el pase de lista, pues me confirman al final de la conexión para poderles colocar la asistencia. Listo. Mientras tanto, pues les agradezco mucho que cuando vayan a opinar, levanten la mano. ¿Oyeron? Con esta manito que está acá, usted levanta la mano y yo ahí le doy el uso de la palabra. ¿Sí? Mientras tanto, pues vamos todos a estar muy concentrados. Y si de pronto usted no tiene audio o tiene inconvenientes con el audio, usted sabe que hay un chat acá donde usted puede hacer sus preguntas, sugerencias y demás. ¿Sí? Entonces, por aquí, por este chat, pueden hacer preguntas también. Si no le está sirviendo el micrófono. ¿Sí? Listo. En algunos momentos el internet los deja seguir conectados, pero no les permite de pronto usar el micrófono. Por eso
mis clases yo muy poco pido que abran cámara, porque la cámara también consume bastante datos. Entonces, la idea es que todos podamos tener una conexión, aunque sea lo más básica posible, aunque sea simplemente para escuchar. ¿Listo? Entonces, pues ya ahí sí vamos a continuar con la socialización del día de hoy. Listo. Entonces, vamos acá a la presentación. ¿Me confirman, por favor, si todos la ven? Sí. Sí, listo. Entonces tenemos acá para el día de hoy, 10 de junio de 2022, esta es su primera semana de este módulo llamado Contabilidad 2 bajo NIF. Vamos a ver lo que son los documentos contables en las organizaciones. Entonces, dentro de contabilidad 1, recuerden ustedes, de pronto la mayoría que estuvieron, recuerden ustedes que nosotros partimos de la historia de la contabilidad, ¿cierto? El concepto de la contabilidad, ya por lo menos para hoy en día, pues ya nosotros sabemos a qué hace referencia la contabilidad, ¿cierto? Cuáles son sus características, cuáles son sus propósitos, cuáles son los usuarios de la información contable. Ya sabemos que hay usuarios internos, usuarios externos, ¿sí? De que la información contable es súper importante para el desarrollo de las empresas, que desde que ha existido comercio, ha existido desarrollo económico, haya estado la contabilidad, ¿cierto? Como herramienta importantísima para poder llevar un orden, ¿sí? Un orden numérico o un orden de tipo contable, pues, a las empresas, ¿cierto? Para poder controlar lo que tiene la empresa, cuáles son sus bienes, cuáles son sus compromisos, y pues todo esto demás conceptos, ¿cierto? Que ya nosotros nos hemos apropiado de ellos, vimos los conceptos, vimos la técnica contable, vimos que en Colombia, como en todos los países, existe un plan único de cuenta, ¿cierto? Que yo les recordaba a ustedes que no es necesario memorizarlo porque este plan único de cuenta, ¿sí? Es muy particular para cada una de las empresas, ¿sí? Porque va a depender mucho del tipo de empresa. Y pues partiendo de qué, de que en Colombia y en todos los países hay diferentes tipos de empresas, ¿de acuerdo? A ver, alguien me recuerda, por favor, las empresas, ¿cómo las clasificamos acá en Colombia? Vamos a hacer un recorder y a ver, con eso nos adentramos para el tema de hoy. A ver, Dayana, ¿sí me escucha Dayana? Sí, profe. Ah, sí. Parece que estoy recordando, que son Sí. pequeñas. ¿Esa clasificación es de Eh, acuerdo a qué? ¿Esa que usted me quiere decir ahora? ¿De acuerdo a qué? Al ya tamaño. no me acuerdo, sí, al tamaño. Ya Claro. parece que me acuerdo, profe. Pero sí, ya le di. ¿Alguien más que de pronto se acuerde de la clasificación? ¿Alguna de las tantas clasificaciones que nombrábamos? A ver, Sebastián, David. ¿Quién más se acuerda? ¿Quién más puede opinar o decir algo? Bueno, al parecer ya a ustedes como que se les borró todo de lo de contabilidad 1. Pero entonces, ¿a qué vengo con esto, muchachos? De que vamos a ver ahorita con documentos contables. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues que este tema va a estar muy cimentado o fundamentado en lo que fue contabilidad 1, porque allí vimos pues, la clasificación de las empresas, ¿cierto? Vimos la técnica contable, las cuentas T, que las cuentas T son la manera más simple de mostrar cómo son las transacciones en la empresa, que las transacciones en las empresas son todos los movimientos que se dan dentro de la empresa, ¿cierto? Compra, venta, pagos, ingresos, gastos y demás. Entonces, miren que acá en contabilidad 2, ahora vamos a ver eh,
todos aquellos documentos, ¿sí?, que necesita la empresa para poder darle formalidad a todos esos sucesos económicos que ocurren, a todas esas transacciones económicas que ocurren en la empresa. Entonces, dentro de la semana 1, esta semana que vamos a estar manejando este tema, la idea es que a raíz de esta conexión, este primer encuentro que vamos a tener, pues se nos va a generar una actividad que vamos a realizar durante esta semana que viene, basado pues en lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces acá vamos a estar viendo documentos contables en la organización. Entonces, ¿qué son los documentos contables? Dice acá que son los soportes físicos que funcionan como una base para el registro de las operaciones de naturaleza comercial en una empresa. Según la transacción comercial que se vaya a realizar, asimismo será el tipo de documento contable que la empresa necesitará. Dice acá otra pequeña definición, dice: la cantidad de copias de documentos contables dependerá del tipo de documento y de la cantidad de partes involucradas. Generalmente es uno para cada uno de los que están involucrados, ¿cierto? En ese momento, en la actividad. Entonces, yo les hago una pregunta para que cualquiera de ustedes me la pueda responder. ¿Será que en la empresa puede llegarse a dar un hecho económico, ya sea una compra o una venta, y ese hecho económico nosotros podemos tenerlo registrado en la contabilidad sin tener un soporte de lo que ha ocurrido? ¿Qué piensan ustedes? Profe, no se puede. Exactamente. ¿Por qué no se puede? Deme una razón. Porque no tendríamos el control o el balance exacto de qué se estaría vendiendo o comprando y no hay un registro. Exactamente. Exactamente, Bueno, profe. Y hay que legalizarlo. exactamente. Ahí la compañera ya está introduciendo un término nuevo o un término que complementa a esta parte de documentos contables. ¿Qué pasa? Que para que una transacción económica sea legalmente aceptada, ¿sí?, legalmente aceptada por los organismos de control, debe tener un soporte contable o un documento contable. Entonces, por lo menos cuando yo como empresa hago una compra de mercancía, ¿cuál es el documento contable que certifica que yo compré? La factura, La profe. factura de compra, exactamente. Si en determinado momento yo hago una consignación a favor de la empresa, ¿cuál es el soporte que verifica o constata que yo hice esa consignación? Un recibo, pues Recibo hay de unos recibos de consignación. consignación. Claro, bastante comunes, sobre todo pues cuando no existía este tema de las transacciones virtuales, ¿cierto? Pero ya hoy en día pues tenemos el recibo de consignación común, ese recibito que nosotros acostumbrábamos a manejar físico, ¿cierto? Con el que nosotros, si hacíamos un pago a favor de alguna entidad, nosotros llevábamos esa copia de ese recibo a esa entidad a la que nosotros le consignábamos este dinero, para nosotros verificar o poder soportar que hayamos hecho dicho pago, ¿cierto? Pero hoy en día ustedes saben que ya existen las transacciones virtuales, bancarias, o existen también los pagos a través de PCE, ¿cierto? Y estos pagos arrojan unos soportes que pueden ser tomados como recibos de consignación también o recibos de pago. ¿Listo? Entonces, miren que ahora precisamente en esta pequeña parte o esta primera parte o esta definición, lo que quiero es que ustedes amplíen su mente a entender o a captar la idea de que acá en contabilidad, ¿sí?, no hay lugar para la informalidad, o sea, no hay lugar para llevar las cosas pensando o creyendo en la buena fe de las personas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les digo esto? Porque solamente en las empresas se va a dar por sentado que existió una transacción o un acto de compra o venta, solo si hay los soportes.
¿Ya? Si no tenemos soporte, es como si esa transacción no hubiese existido. Les coloco otro ejemplo. Por lo menos ustedes son funcionarios de una empresa, ¿sí? Son colaboradores de una empresa y a cargo de ustedes colocan un fondo de caja menor o le entregan unos viáticos a ustedes para poderse trasladar o ir a cierta actividad. Y lo primero que le dicen a usted es, usted va a hacer uso de este dinero, pero para poder legalizar estos gastos, usted va a tener que traer facturas para poder legalizar este gasto o va a tener que traer soporte. ¿Qué ocurre? Que si usted en determinado momento hace un gasto que no pueda ser soportado o que no sea soportado, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Será que la empresa va a confiar en usted y decir, ah, bueno, sí, yo sé que tú te gastaste ese dinero y pues yo voy a anotar acá esto? ¿O que qué creen ustedes, quién respondería por ese dinero? No, profe, nos toca respondernos, ajá, que se lo iba a gastar, porque es que legalmente pues hay que presentar la factura para poder soportar el gasto. Así es, Dayana. Entonces miren que este es un tema que en muchas empresas es de bastante, en algunos momentos se puede tornar algo conflictivo. Casi siempre las personas que manejan cajas menor o que son las encargadas de estos fondos y le entregan dinero a funcionarios, vendedores, administradores y demás, siempre están como que en una lucha constante de qué, de que por favor tráigame la factura. Sin factura no hay dinero o sin factura no te puedo legalizar el gasto. Entonces, estas personas que hacen gastos no soportados, en última les toca asumir ese gasto. ¿Por qué? Porque la empresa pues no va a poder legalizar el gasto si no hay un soporte contable, si no hay una factura, si no hay un recibo. Entonces, acá lo que vamos a estar viendo son las diferentes clases de documentos comerciales y contables que existen, ¿sí? Que todo ello, pues ustedes en el desarrollo de su práctica profesional, en el desarrollo de sus prácticas como aprendices, ustedes quizás van a tener la oportunidad de poder relacionarse con todos estos temas. Por lo menos dentro de mi experiencia laboral, desde hace muchos años, ¿sí? En una empresa donde yo fui asistente, pues a mi cargo estaba la caja menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el manejo de una caja menor pues es bastante riguroso en este sentido de que toda persona que usted le entregue dinero, esta persona debe soportarle dicho gasto. O esta persona debe presentar, si hace un gasto de manera independiente, ¿sí? Ya con previa autorización, pues con dinero de ella, para poderle reembolsar de caja menor este gasto que ha hecho previamente esta persona, solamente si presenta el soporte, si presenta la factura, si presenta el recibo. O sea, acá vamos a ver todas estas clases de documentos que hacen parte de los documentos contables y soporte contable. ¿Listo? Entonces vamos a ver las funciones que tienen estos soportes. ¿Sí? Estos soportes no están hechos para amargarle la vida a la gente ni para molestar a los demás, no, sino que todo esto está enmarcado dentro de la legalidad, dentro de cómo deben ser las cosas, dentro del orden que deben tener las cosas. De pronto, sin salirme un poco del tema, por lo menos yo que he manejado en algunas veces el tema tributario. ¿Qué les puedo decir? Que las empresas hoy en día, para poder recibir de parte de la DIAN algunos descuentos, algunas exoneraciones, o para ellos poder descontar como costo de venta, ¿sí? Las empresas que son comerciales para poder descontar como costo de venta de la compra de algunos elementos, estas compras que hacen para la venta deben ser soportadas con factura. De lo contrario, no van a poder ser utilizadas. O por lo menos los gastos para también poder ser tenidos en cuenta en términos de presentaciones de impuestos y demás. Todos estos gastos y costos tienen que ser soportados con documentos legales. Si estos gastos y costos no son soportados con factura, a la empresa no le sirve. Entonces, por eso la empresa, a través de sus funcionarios encargados de esta área, tienen tanto afán o tanto esmero de que todo dinero que entregan para cualquier gasto, para cualquier compra, deba ser soportado con documentos legales.
¿sí? Vamos a encontrarnos dentro del desarrollo de esta temática, ¿de qué? De que en nuestra vida cotidiana, en algunos momentos nosotros hemos recibido documentos que no cumplen con los requerimientos para que sean legales, ¿ya? Entonces, una muestra de esto es de que nosotros vamos al centro o a cualquier parte donde haya un comercio y casi nunca nos entregan facturas, ¿cierto? Y cuando usted pide la factura, a usted le entregan muchas veces un documento o un papelito que ni siquiera es factura. Pero ¿por qué pasa esto? Porque muchas personas o muchos negocios desconocen o más allá de desconocer, no llevan de manera correcta este tema de la factura. Entonces, por eso usted en algunos momentos va a un lugar y dice, no, mire, deme factura de esto para poder yo llevar esto a la empresa donde trabajo. Y si usted se descuida, a usted le entregan un papelito que dice cotización. ¿Cierto que sí? ¿A quién no le ha pasado esto ya en alguna circunstancia? A mí, profe, a mí me ha pasado. Y también Claro. un recibito de O, eso, de caja, un recibito claro. pequeñito. O le dan un documento que dice remisión. Eso no es ninguna factura. ¿Ya? Todo documento que no diga factura de venta no es tenido como factura. Entonces usted llega contento porque lleva la factura, lleva el documento y cuando viene a ver, el auxiliar contable le dice, no señor, yo no le puedo recibir este papelito o yo no le puedo recibir este documento. Entonces miren que contabilidad 2, ¿sí? Ya que vimos la 1, contabilización, asientos contables, acá en contabilidad 2 vamos a ver toda la parte legal de cómo se soporta la contabilidad, ¿sí? La contabilidad tiene sus principios y esos principios deben ser respetados, ¿sí? Y uno de los principios es la legalidad. Entonces, dentro de la legalidad está que las empresas, tanto cuando venden como cuando compran, deben manejar estos documentos totalmente legal. Entonces, acá tenemos unas funciones de los documentos contables. Entonces, acá dentro de las funciones tenemos que estos documentos sirven para respaldar las transacciones económicas que se hacen en una empresa. ¿Qué pasa? Que mañana o pasado, la DIAN le dice a Dayana, señora Dayana, sírvase usted, le hacen un requerimiento, sírvase usted en anexar o soportar las compras de mercancía que usted hizo en el mes de marzo del 2021. ¿Qué pasa? Que si Dayana no tiene soporte o no tiene factura de estas compras que hizo de mercancía para la venta, no va a poder respaldar esas transacciones. Y la DIAN le va a decir, oiga, esas ganancias que usted está reportando de tal periodo, ¿de dónde las obtuvo? ¿De qué venta de mercancía? ¿Sí? Entonces, todo esto es para poder darle legalidad a los negocios. Entonces, por eso los documentos, ¿sí? Tienen como función respaldar las transacciones económicas que se hacen en una empresa. ¿Sí? Mañana pasado, la empresa la van a investigar por un ejemplo, por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. Y si la empresa tiene todas sus facturas de cuando compró la mercancía para la venta y tiene todas sus facturas de venta a los clientes que le proporcionaron el servicio o le vendieron los productos, la empresa va a poder soportar y va a poder decir, sí señor, vea, yo vendí en el periodo 2021, vendí 5.000 millones. ¿Y cómo está soportado? Venga, tengo la factura, desde la factura número XXX a la factura número tal, tal, tal. Y la suma de todas estas facturas concuerda con lo que yo estoy reportando a la DIAN o concuerda con el pago de mis impuestos al final de este periodo. Entonces miren que los documentos contables tienen como función respaldar las transacciones económicas, ¿sí? ¿Qué otra función tiene? Dice calcular ingresos, egresos y patrimonio del mismo. ¿Cómo la empresa sabe cuánto vendió en el mes? Por lo menos para Dayana que está en un comercio, ¿cómo la empresa sabe cuánto vendió? A dónde se debe remitir para poder saber cuánto vendió? Bueno, porque nosotros manejamos un POTS, que es un software, que eso ahí es donde nos indican
ventas mensuales y diarios, pues eso va reportado a contabilidad y a fin de mes, pues nos dicen cuánto es el total. Claro, entonces, ¿qué ocurre ahí en ese caso? Ese sistema POS que tiene la empresa donde trabaja Dayana, cada una de las ventas que realiza va haciendo un registro. Y más que un registro, hace un documento o hace una factura, ¿ya? Obviamente, pues esta factura, pues le es entregada físicamente al cliente, pero de esta factura queda una copia en el sistema, ¿cierto? Y hoy en día, ya con los avances de la tecnología y la implementación de nuevas tecnologías en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ya hoy en día, para conocimiento de todos ustedes, en Colombia ha sido implementado un sistema llamado Sistema de Facturación Electrónica. Este sistema hace que en el momento que una empresa hace una venta en tiempo real, ¿sí?, pidiéndole el correo al cliente, y en el caso de que el cliente no tenga correo, pues se manejan sí, una serie de protocolos para que en ese momento que se hace esa factura, una va directamente al cliente o queda guardada en el sistema del comercio, y una copia de esta va directamente al sistema de la DIAN. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día ya la DIAN en tiempo real va conociendo o va determinando cuáles son las ventas de todos los almacenes y todos los negocios, porque van llevando un registro sistemático de todas las facturas de venta o todas las ventas que realizan las empresas. Entonces miren que los documentos contables sirven para calcular ingresos, egresos y patrimonio. Listo, perfecto, vendimos 5.000 millones de pesos, nos fue excelente, nos fue bien. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no vamos a poder saber cuántos son las ganancias si nosotros no sabemos de antemano cuáles son los gastos que tuvimos en el mes, ¿cierto? Tuvimos ingresos, pero vamos a ver a costa de qué, cuáles fueron los egresos que tuve que realizar para yo poder cerrar el mes, para yo poder vender esa mercancía que yo vendí, cuánto tuve que incurrir comprando mercancía para poder vender, en cuánto tuve que incurrir pagando los servicios públicos, en cuánto tuve que incurrir pagando nómina, pagando salario, pagando comisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la contabilidad y a través de esta función tan importante, los documentos contables, es que la empresa puede calcular los ingresos, los egresos y el patrimonio del mismo. ¿Listo? Porque imagínense ustedes de que la empresa no tuviera esta capacidad, ¿cierto? Simplemente no pudiera determinar cuáles son sus ganancias. Y si no pudiera determinar cuáles son sus ganancias, sería difícil determinar si la empresa es viable o no. Entonces, cuando menos lo esperaría la empresa entraría en una crisis. Y miren que hay documentos contables para poder llevar este orden, y con todo y eso ustedes conocen y han escuchado que hay muchas empresas que llegan a tener problemas económicos, problemas de insolvencia y demás. Otra función de los documentos contables dice calcular movimientos internos, no solo de dinero, sino de otros bienes. Un ejemplo de esto es lo que se da en las empresas que tienen diferentes sucursales o diferentes puntos de venta. Un ejemplo claro, a ver, para un almacén de ropa acá en Montería, Palacio del Gin. Palacio del Gin resulta que tiene 3 sedes. Y vamos a ver que una sede de ellas, por su ubicación geográfica, o porque cerraron una cuadra cerca, o porque poco a poco la gente ha preferido mejor ir a otra zona, ha quedado un poco rezagado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que estas empresas que tienen diferentes sedes no permiten que digamos que se den pérdidas en aquel negocio donde no hay movimiento. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacen? Hacen rotación de mercancía, ¿cierto? Ven qué es lo que se vende más en un punto que en otro, y empiezan a hacer rotación de sus productos, ¿cierto? Entonces, para poder controlar, para poder calcular estos movimientos, entonces existen algunos documentos contables o algunos documentos eh, administrativos, ¿sí? Hay remisiones, ¿sí? Hay traslados de mercancía, hay devoluciones, ¿sí? Entonces, por lo menos en los almacenes de grandes superficies como Metro, como el Éxito,
Ellos internamente se trasladan mercancía. Ellos internamente, según la demanda, según los movimientos que se dan durante el año, ellos se remisionan mercancía para poder cumplir la demanda en los diferentes sectores donde ellos se encuentran. ¿Listo? Entonces eso es muy claro para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué otra función tiene? Dice respaldar datos y o importes en un presupuesto. Entonces, estos documentos contables son excelentes para respaldar proyecciones que se tienen en los presupuestos, ¿sí? Por lo menos los presupuestos de venta, ¿sí? Los presupuestos de compra. Entonces, hay documentos administrativos y contables que son muy propicios para esto. O sea, tienen como función ayudar a la administración para este tema. Tiene otra función que es el control por parte de entes reguladores gubernamentales. Estos documentos contables deben ser importantísimos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la información contable tiene usuarios internos y externos. Y a ver, de los usuarios externos, díganme ustedes de cuáles se acuerdan ustedes. De los proveedores, de la DIAN. La DIAN, ¿cierto? El gobierno representado en diferentes estamentos, ¿cierto? Entonces, dentro del gobierno tenemos la DIAN, tenemos la superintendencia, ¿cierto? Tenemos por lo menos la gobernación, la alcaldía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la DIAN en determinado momento va al punto de venta donde está Dayana y le dicen, señorita, toda esta mercancía que usted tiene aquí es legal. Dayana dice, sí, señor, claro que sí, compruébemelo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dayana? Pues presentar la factura o presentar, pues, en determinado momento, pues, el recibido de esa mercancía, ¿cierto? Los manifiestos de aduanas y demás. Entonces, los documentos contables sirven para esto, tienen esta función, poder ejercer un control por parte de los entes gubernamentales, pues de las transacciones que realizan las empresas, ¿sí? Por lo menos hay muchas entidades de control en determinados sectores de la economía. Nosotros porque de pronto no hemos trabajado en todos los sectores, pero cada sector tiene su entidad de vigilancia, ¿cierto? Cada sector en particular tiene una entidad de parte del Estado que hace control de esto. Entonces, por lo menos, desde el punto de vista contable, pues la DIAN hace requerimientos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista sanitario, hay entidades del Estado que hacen solicitudes a los establecimientos, ¿cierto? Con respecto a temas sanitarios y además situaciones de la empresa. Entonces, dentro de los documentos contables, pues tenemos que tiene estas funciones, estos documentos para poder ayudar pues al desarrollo de la empresa. Tipos de documentos contables. Vamos a ver que no todos los documentos contables son iguales. Hay diferentes tipos de documentos contables. Dice que existen documentos contables internos y otros externos. Entonces dice que los primeros, los internos, son elaborados directamente por la empresa. Entonces, ¿cuáles son esos internos? Hombre, la factura que elabora la empresa, ¿cierto? Todos los documentos que la empresa realiza ella, o sea, que son de uso interno, de la factura, recibo de caja menor, los comprobantes de ingreso, los comprobantes de egreso, ¿cierto? Todos los documentos que le pertenecen a la empresa, que la empresa elabora, ¿ya? Entonces dice acá, son elaborados directamente por la empresa y se priorizan a la hora de llevar la contabilidad. Los segundos, o sea, los externos, dicen por otra parte, no forman parte de la actividad principal de la empresa, sino que son emitidos por cuestiones ajenas a la misma, ¿ya? Entonces, los documentos externos son aquellos que vienen de terceros, ¿sí? Aquellos que vienen de proveedores, aquellos que vienen de clientes, aquellos que vienen de otras entidades. O sea, no son propios de la empresa, no son elaborados por la empresa. En otras palabras, no tienen el membrete de la empresa, o sea, no tienen el nombre, ¿sí? Entonces, por lo menos los internos son todos aquellos que la empresa manda a hacer en una tipografía y son de uso interno de la empresa.
pero hay otros que son contables, pero vienen de parte de otra empresa y que son para soportar aquellas relaciones que tiene la empresa con esa otra entidad. Entonces, sí está clara esta parte, muchachos. Sí, profe. Sí, correcto. Listo, entonces deme un ejemplo de un documento externo. Puede ser una factura de proveedor, ¿no? Sí, correcto, así es, así es. Ese es el ejemplo por excelencia de un documento externo, una factura de un proveedor. ¿Sí? Yo para poder soportar esa mercancía que tengo en bodega, debo tener una factura y esa factura pues no es hecha por mí, ¿cierto? Porque yo no me vendí a mí mismo. Esa factura la hizo un tercero o la emitió un tercero. ¿Listo? Entonces miren que ya aquí ya estamos en capacidad de identificar, ¿cierto? Los documentos internos con los documentos externos. Tenemos esa capacidad de poder ya identificar los documentos de acuerdo a de dónde provienen. ¿Listo? Vamos a ver acá estos soportes contables más explicaditos en este mapita conceptual que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, documentos contables o soportes contables son elementos esenciales para el registro de la contabilidad de una empresa. Muchachos, una pregunta para cualquiera de ustedes. ¿Será que yo puedo en el programa contable registrar la compra de una mercancía sin la factura de compra, sin la factura del proveedor? ¿Ustedes qué piensan? Que no, profe. No, ¿verdad? No, porque si mañana pasado se me mete la DIAN y la DIAN me dice, ok, usted en el inventario tiene una docena de camisas. Perfecto. Y usted dice, sí, claro, mire, ahí están registradas. Ah, bien. Entonces muéstreme con qué factura usted registró eso ahí en el sistema contable. ¿Cuál es ese soporte? ¿Cuál es ese documento legal que a usted le dio el poder o le dio la autoridad para usted registrar en el programa contable de que usted posee una docena de camisas y que usted pagó por ellas? Ah, no, lo que pasa es que sí, me las vendieron, pero me dijeron que la factura me la entregan el otro mes. Si no hay soporte contable, no hay registro contable. ¿Oyeron? O sea, eso es una regla principal. Si no hay soporte contable, no hay registro contable. Cuando yo voy a legalizar un gasto, debo tener la factura, debo tener el recibo, debo tener ese soporte contable. Si usted es administrador de un fondo de caja menor y usted le da un dinero a alguien y ese alguien compró y viene donde usted dice, sí, yo hice la compra, mira, aquí está el producto. O yo traigo el producto mañana y sí hice la compra, ¿verdad? Y si no tiene el soporte, mucho lo siento, me entrega el dinero y cuando usted tenga la factura, entonces pues legalizamos la compra. Entonces eso es para tenerlo muy en cuenta, que si no hay un soporte, no hay un registro. ¿Por qué? Porque la función que vemos acá, esta primera, dice respaldar las transacciones económicas. Si no hay un soporte contable, no hay un respaldo, ¿sí? No se puede dar por hecho que esa transacción fue totalmente legal, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, esos soportes, ya les comenté que se dividen en internos y externos. Que los internos son documentos elaborados internamente por la empresa para el control y registro de terceros. Que los externos son documentos que sirven de soporte a las transacciones, pero son elaborados por terceros. Vamos a ver ejemplos de los internos y ejemplos de los externos. Por favor, alguien de los presentes que me lea cuáles son los soportes internos. A ver, no todos a la vez, que no se les escucha. Bueno, profe, yo leo. Los internos, cierto. Yo estoy un poquito ciega, no, pero no te bueno. preocupes. Ahí creo que... Son documentos, bueno, listo, qué pena. Son documentos elaborados internamente por la empresa para el control y registro de terceros. Por ejemplo, recibo de caja menor, comprobante de egreso, facturas de ventas, comprobante
diarios, nómina, pedidos, notas de crédito, notas de contabilidad, órdenes de compra, informe de recepción de almacén, salidas o revisiones, etc. Listo, gracias Dayana. Entonces miren que todos estos documentos, al ser internos, ¿quién los elabora? ¿La empresa o tercero? La empresa, La profe. empresa, son de elaboración directa de la empresa y son de uso interno de la empresa, ¿ya? Son de uso interno de la empresa. Para los documentos externos, entonces tenemos como ejemplo, tenemos consignaciones bancarias, ¿cierto? A nosotros como empresa nos hacen una consignación para pagarnos una mercancía. ¿Qué soporte nos traen? Un recibo de consignación, ¿cierto? ¿Este documento será interno? No, ¿verdad? No es interno porque nosotros no elaboramos este recibo. Este recibo lo elabora la persona que hizo el pago, ¿ya? Normalmente este recibo será a nombre del banco o tendrá el logotipo del banco donde realizaron la transacción y certificará que a nuestra cuenta ingresó determinado valor o determinada cantidad de dinero. Otro ejemplo que tenemos, por favor, de los varones, díganme qué otro documento externo existe. Sebastián. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Ahí en esos externos, los manifiestos hacen parte de eso, ¿sí, profe? Sí, claro. Los manifiestos vienen respaldando la legalidad de esa mercancía. Sino que acá pues no menciona todo. Acá por lo menos tenemos consignaciones, notas bancarias, pagaré, letras de cambio, remisiones. Los manifiestos pues pueden estar relacionados con las remisiones. Porque si de pronto es de una sede a otra, puede ser a través de una remisión. Y si es un pedido que vamos a recibir de parte de un proveedor, pues aparte de que debe contener una factura de compra a favor de nosotros, en muchos momentos, pues de acuerdo a la característica de la mercancía, también le traen unos manifiestos, ¿cierto? Ahí también tenemos facturas de compra. Entonces miren, ahí tenemos internos y externos. Listo, tenemos acá otro mapita que pues básicamente es la misma información, simplemente que tiene otra, digamos que algunas otras pequeñas diferencias dentro de los documentos internos, consignaciones, las que nosotros elaboramos, las que nosotros hacemos a favor de otras personas, recibos de caja, tarjeta cardes, que es por donde se manejan los inventarios, cheques, la nómina, soporte que le da la acreditación a la empresa, pues de que hizo el pago pues de los gastos laborales que tiene con sus colaboradores. Y acá en documentos internos tenemos remisión, salida de almacén, cotización, remesas, contratos, hojas de vida. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver esos documentos. Vamos a empezar con factura de venta. Dice que la factura de venta es un documento con un valor probatorio y que constituye un título valor. Yo quisiera que ustedes en estos momentos me dijeran para ustedes a qué hace referencia este concepto de título valor. ¿Algún momento lo han escuchado en otra clase, en otra materia o en su cotidianidad? A ver, ¿quién me puede decir a qué hace referencia este concepto de título valor? Profe, yo he escuchado que es como un crédito, algo así, ¿no? No. Vamos a ver quién más opina.
Podemos, todo bien, Dayana. O sea, la idea es que si de pronto no conocemos, poderlo llegar a conocer ahora a qué hace referencia. Yo quisiera que los demás también se arriesgaran a decirme qué entienden por título valor o que han escuchado sobre ese concepto, a qué creen que hace referencia. ¿Alguien está escribiendo? No. Pensé que, sí, vamos a ver acá. No. A ver el chat. No. Bueno, entonces aquí en esta definición que tenemos de factura, cuando hablamos de que la factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor, dice que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra. ¿Qué ocurre, muchachos? Que cuando nosotros tenemos una factura, en determinado momento, si nosotros como vendedores le vendemos a una persona y esa persona pues no nos paga en efectivo, sino que esa persona nos paga a crédito. ¿Qué pasa? Que yo como vendedor, yo no le voy a entregar la factura hasta que no me pague, ¿cierto? La totalidad. O si le entrego la factura, yo voy a tener una original donde ya yo establezco de que la venta de esta mercancía está haciendo de modo crédito, ¿cierto? Está haciendo a crédito. No me la pagó de contado, sino que esta factura fue con un medio de pago a crédito. ¿Qué pasa? Que esta factura que yo tengo como vendedor va a tener una característica de título valor. ¿Por qué? Porque yo la voy a poder negociar con un tercero. Entonces, cuando hablamos del concepto título valor, es esa característica que tiene un documento de poder ser negociable, de poder ser transferido de una persona a otra y que al ser transferido de una persona a otra, esta segunda persona que recibe este documento va a tener derecho sobre lo que diga este documento, sobre el derecho económico que representa este documento. Entonces, ¿qué pasa? El cheque también es un documento que es título valor, porque si yo tengo un cheque en estos momentos que es al portador y es de 5 millones de pesos, si yo quiero ese cheque, yo se lo entrego a Dayana. ¿Qué va a pasar? Que al pasar a las manos de Dayana, Dayana entonces va a tener posesión o va a tener el derecho de poder reclamarlo. Así es la factura de venta también. La factura de venta va a tener esa misma connotación que un cheque. ¿Sí? Si en determinado momento usted le debe a alguien y ese alguien tiene una factura, no necesariamente usted tendrá que pagarle a ese alguien, porque si ese alguien mañana o pasado necesita salir del país o necesita su dinero de manera rápida, y que es lo que muchas veces pasa, y negocia esa factura con un tercero y dice, ven acá, Dayana me debe 5 millones de pesos, pero yo necesito, y ella, según lo pactado, me tiene que pagar en diciembre. Pero ¿qué pasa? Yo necesito ese dinero ya, te vendo esta factura, ¿sí? Te vendo este derecho a cobrarle a Dayana. Y viene esa persona y vende esa factura y recibe, un ejemplo, 3 millones de pesos por ella. ¿Qué pasa? Que el nuevo tenedor va a tener el derecho de cobro sobre Dayana. Entonces, por eso decimos que la factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor y productos relacionados en la misma. ¿Listo? Entonces, de los que están acá presentes, ¿quién conocía esta característica de la factura de venta? Yo no, profe. Entonces, miren lo importante de conocer
el concepto de factura de venta desde el punto de vista legal. Todas las implicaciones que puede tener una factura de venta. Miren que no sé qué tanta experiencia tengan ustedes con la factura, pero si ustedes son detallistas, sobre todo las facturas que son a mano, las que son preimpresas, tienen algunas leyendas donde dice que esta factura de venta asimila a una letra de cambio y después de su vencimiento puede llegar a generar intereses moratorios. Miren que las facturas también pueden llegar a generar intereses moratorios, sobre todo cuando se efectúan ventas a crédito, ¿ya? De hecho, muchas facturas tienen la opción para marcar el modo de pago, ¿cierto? Algunas de ellas dicen pago efectivo, pago crédito. Entonces la persona tiene que marcar. Y miren que no es lo mismo usted vender una mercancía que quedaron de pagársela en determinado momento a tal valor, a que luego esta persona no llegue a pagar y esta factura va a servir como constancia ¿para qué? Para que esta persona, además de pagar el valor que reza la factura, también se le pueda adicionar intereses moratorios. No miren que la factura tiene todas estas características, sino que nosotros, pues en algunos momentos, pues quizás por falta de oportunidad, pues no llegamos a conocer todo esto con respecto a este documento contable bastante cotidiano en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, sigue diciendo acá, la factura contiene la identificación de las partes, ¿cierto? Muy importante, ¿cierto? Siempre que hay una factura, siempre se tiene que identificar quién compra y quién vende, ¿cierto? Cuando usted ahora mismo va a cualquiera de estos almacenes de formatos de tiendas que hay en los barrios, ¿qué es lo primero que le piden cuando usted va a pagar? Profe, me repite la pregunta, porfa. ¿Qué es lo primero que le piden a ustedes cuando usted va a pagar en un almacén? El número de cédula, Número de los cédula, datos. los datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la factura, a menos de que sea un sistema de facturación post, que en algunos momentos, pues el cliente ya está preestablecido de que si la persona no suministra los datos, pues lo pone en genérico, ¿ya? Pero casi siempre, sobre todo en determinadas compras y determinadas ventas que son muy importantes, sobre todo de electrodomésticos y elementos que pues su característica, su naturaleza requiere, ¿cierto? Una garantía. A usted le piden el nombre y la cédula para poder saber quién es el comprador. Sí, profe, y ahora eso es muy común por la Vea Data. Creo que ya la mayoría, pues, de todas esas tiendas, supermercados, piden los datos. Claro, así es. Así, entonces miren que la factura debe contener la identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía, ¿cierto? Todo tiquete, toda factura debe tener la descripción del producto, ¿cierto? La cantidad, ¿ya? La cantidad debe tener, ¿qué más dice aquí? Debe tener de la mercancía vendida o del servicio prestado, el número y la fecha de emisión, el precio unitario, el precio total, los gastos, eh, por diversos conceptos deben abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos. Entonces miren que si en una factura a usted le están cobrando IVA por algún producto, esta factura debe tener descrito cuál es este impuesto que se le está cobrando allí. ¿Qué más nos dice? Dice que este documento suele llamarse factura de compra-venta. Nosotros normalmente encontramos de que nos dice factura de venta, factura o factura de compra-venta. Pero todo aquello que diga diferente a esto, pues simplemente no es factura. Es cualquier otro documento menos factura, que era el tema que yo les estaba diciendo hace rato. Muchas veces usted pide una factura y le salen con un documento que dice remisión, que dice cotización. Entonces tienen un talonario grandiosísimo
allí en esa ferretería o ahí en esa miscelánea, y todo el que pide factura, lo que le hacen es un documento de esto. Entonces, ¿será que estas compras que se hagan y sean soportadas con esto, será que se las pueden legalizar en la empresa donde usted trabaja? No, ¿verdad? No, profe, no, porque no es una factura legalmente. Legalmente, exactamente. Entonces vamos a ver acá. Miren la factura que tenemos acá. Vamos a colocarla grande. Vamos a que ustedes la vean. Vamos a dar 2 minuticos ahí para que vean la factura y ahora vamos a ver sus características. ¿Listo? Revísenla, véanla de arriba abajo y ya ahorita vamos a hablar de cada una de sus partes. Vamos a ver, a preguntarle a cada uno de ustedes qué le llama la atención de esta factura. Listo, entonces miren que esta factura es una factura que asimila a una factura de estas de talonario, ¿cierto? De estas facturas que normalmente pues están ya preimpresas, ¿cierto? Que es un formato que normalmente lo mandan a hacer en una tipografía, a unas empresas de estas que hacen pues, este tipo de documentos. O algunas facturas, ojo, son facturas de este tipo, pero ya están, digamos que diseñadas con un software contable. Este software contable apenas incluir los datos y esta factura es impresa. Un momento que ya está todos los datos definidos, entonces hacen la impresión de las facturas y sale con el logo, sale con todos los datos que ustedes están viendo. Entonces vamos a ver la factura, cada uno de los pasos, cada uno de los puntos que debe contener. Si la factura no contiene estos puntos, no se puede tener esta factura como legal. Entonces vamos acá a los requisitos de la factura. Entonces, requisito número 1, debe tener la razón social o apellido y nombre y NIP del comprador de los bienes o servicios. El segundo requisito dice que debe estar denominada expresamente como factura de venta y llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura de venta preimpresa. Entonces, mire, aquí tenemos de que aquí la factura tiene la leyenda factura de venta y además de esto tiene un consecutivo, ¿cierto? Acá en la parte superior derecha de la pantalla tenemos la leyenda factura de venta y ahí mismo tenemos el consecutivo. Este consecutivo, muchachos, dependiendo de la empresa, así será. ¿Qué pasa? Que si la empresa tiene diferentes puntos de venta, miren que el consecutivo va a estar antecedido por un prefijo. Por lo menos este tiene un prefijo que tiene las 3 letras NAL y luego de esto tiene entonces el consecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber 3 facturas 0001, pero ¿qué va a pasar? Que de acuerdo al prefijo, la factura corresponderá a un punto de venta en específico. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Sí, profe. Claro, entonces, ¿qué pasa? Por lo menos ahí donde trabaja la compañera, pudieron haber emitido la factura 250. Pero ¿qué pasa? Que allá en otro punto de venta, en otra ciudad, también la factura 250. ¿Qué va a diferenciar esta de la otra? Hombre, que van a contener un prefijo o van a contener un número que, aparte de identificar la factura como la 250, va a identificarla de que es la 250, pero del punto de Montería.
o del punto de Pereira, o del punto de Ibagué, o del punto de Medellín. ¿Ya? Entonces, por eso la factura, aparte de tener la leyenda, va a tener un consecutivo y va a tener un prefijo en el caso que sea necesario. Si es un solo punto de venta, pues simplemente maneja la numeración. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante que las facturas manejen un consecutivo? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Creen? Profe, porque es, digamos, la organización de la factura. Por lo menos yo, o bueno, por lo menos si yo necesito reimprimir la factura número tanto, pues me voy directo a sacarle una copia con el número de la Exactamente. factura. ¿O qué tal que una persona después de una semana venga con una factura aparentemente de nuestra empresa? ¿Qué es lo que nosotros revisamos para ver si la factura realmente existe? Debemos el consecutivo o el número de la transacción y acá en nuestro sistema vemos si realmente corresponde a lo que él dice que compró. ¿Listo? ¿Qué otra razón? A ver, ¿qué otra razón puede tener para que exista el consecutivo en la factura? Deme en otro caso de la vida real, otra situación. ¿Qué requerimiento puede haber de parte del Estado en cuanto a este consecutivo? El número de facturas que sean registradas, profe. Así es, exactamente. ¿Qué pasa? Que a usted la DIAN le dio una resolución para poder facturar desde la factura 0001 a la factura 9999. Y vamos a ver que usted ya va por la factura, mejor dicho, más allá de la 9999. ¿Qué pasa? Que esa factura no está dentro de esa resolución que a usted le autorizaron facturar. O que en determinado momento la DIAN hace una solicitud para poder verificar de que usted en el año 2021 vendió X cantidad de millones. Y de casualidad viene y dice, ok, muéstreme la venta que usted hizo a través de la factura número tal. ¿Qué pasa? Que si usted no tiene una numeración consecutiva ordenada, es posible que esa venta ni siquiera se haya hecho. ¿Sino de qué? De que tomaron esa factura física de ahí del talonario y la utilizaron para hacer un fraude, ¿cierto? Que eso es muy común. Por eso el tema de la factura es bastante delicado. Las empresas que manejan facturación física con talonario deben llevar ese orden y de que no debe faltar ninguna. Y que en el extremo caso que Dayana o cualquiera vaya a facturar algo y se equivoque o escriba mal algo, entonces esa factura debe ser anulada. Debe ser anulada y debe quedar ahí en el facturero como anulada y con un sello de anulado. Con eso, pues la DIAN o cualquier entidad del Estado que quiera auditar nuestro sistema de facturación va a poderse dar cuenta que esa factura está anulada. No vaya a ser que entonces cualquier otra empresa esté soportando algún gasto o algún costo con una factura que nosotros acá tenemos anulada, ¿cierto? Entonces sí me doy a entender esa parte, lo delicado que es el manejo de un facturero. ¿Qué Sí, pasa? señor. Claro, usted tiene un facturero y cualquier persona puede venir de manera inescrupulosa y decirle, oye, ven acá, regálame una facturita de esa. O préstame una factura de esa para yo sacarle copia. ¿Qué puede estar haciendo esa persona con eso? Puede estar suplantando, ¿cierto? Puede estar haciendo la legalización de un gasto o un costo de manera ilegal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente no hizo el gasto o hizo el costo, sino que está metiendo esa factura ya en su empresa para poder retirar un dinero o para soportar un dinero que realmente él no gastó. Acá creo que me quieren comentar algo. No se le escucha muy bien, está como entrecortado. Se escucha entrecortado. Sebastián, sí, ¿quién es el que está hablando? Sebastián.
Bueno, vamos a seguir. ¿Sí me escuchan los demás? Sí, señor. Bueno, también miren que la factura de venta debe tener todas estas características. Dice, y todas estas características apuntan a lo mismo. Apuntan a poder ser verificables, a que puedan ser legal, a que puedan ser auditables, a que se puedan revisar, a que se pueda comprobar su legalidad. ¿Listo? Entonces, así como la numeración es importante, acá dice que deben contener la fecha de expedición. Dice, es indispensable. La de vencimiento es opcional. En el caso de no existir, se entenderá un plazo de 30 días calendario desde la fecha de presentación. Esta fecha de vencimiento aplica para qué, muchachos? Para el tema de ventas a crédito. ¿Listo? En algunos momentos, cuando la empresa acostumbra a hacer ventas a crédito, le coloca a la factura fecha de vencimiento. ¿Para qué? Para llevar un orden. Para llevar un orden y saber, hombre, si yo le estoy dando una mercancía a mi cliente y ese cliente ya pactó conmigo de pagarme máximo a 30 días o a 45 días, ¿cómo sé yo cuando se le vencieron los 30 días, los 45 días? Hombre, viendo la fecha de emisión. Si no tengo yo una fecha de emisión o de expedición, va a ser complicado yo saber si esa persona o ese cliente ya se le venció el plazo. Dice acá que si no tiene esa fecha de expedición, dice que se entenderá ese vencimiento, más bien, que si no tiene esa fecha de vencimiento, se entenderá entonces que el plazo será los 30 días después de la fecha de la presentación o la fecha de la expedición de la factura. Esto es bastante claro. Dice acá que debe contener la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. Esto es bastante claro en las facturas que son a mano, ¿cierto? Pero vamos a ver que hay otras facturas que son electrónicas o son de sistemas POS. Entonces, en los sistemas POS, ¿qué hacen para que pueda salirle el nombre en todas estas estirillas? De antemano, hace una parametrización de los productos, ¿cierto? Con nombres, valores y demás. Y cuando la persona o el vendedor hace el registro o hace sí, toma el producto y lee el código de barra, ya el producto de antemano ya debe existir en el sistema, ¿cierto? Entonces, ahí en esa tirilla va a salir la descripción de este producto. ¿Cómo saldrá? Tal cual como lo hicieron previamente en el sistema, como lo registraron, ¿cierto? Por lo menos en las facturas de sistema POS, a veces abrevian los nombres de los productos porque de pronto no hay mucho espacio para colocar el nombre completo. Pero entonces, por lo menos con esa descripción, en caso de una devolución o en caso de alguna garantía, ya el vendedor podrá identificar, ¿cierto? A través de un código del producto o a través de alguna abreviatura del producto, ya sabe a qué producto se refiere, ¿cierto? Entonces, por lo menos el sistema POS que tienen allá en el negocio, Dayana, sí le genera la descripción del producto. Sí, señor, sí, profe. Frasco, nombre y cantidad. Y el precio. Y el precio, listo. Bien, ¿qué más debe contener la factura? Dice valor total de la operación, junto con la discriminación de IVA pagado. Es indispensable discriminar los impuestos dentro de la factura. Entonces, por lo menos, ustedes, no sé qué tan curiosos son, pero ustedes cuando van a un almacén de estos donde compramos alimentos, siempre en la parte inferior de la factura, ustedes van a poder encontrar la base, el porcentaje de IVA que ustedes están pagando y el valor de IVA que ustedes están pagando. Y al final, el valor total de la compra, ¿ya? O en algunos momentos la estructura es diferente. Le muestra todos los productos, le muestran los valores completos con IVA y le muestra un valor total de la compra que usted hizo. Y en la parte inferior del tiquete ustedes van a encontrar cuántos productos son grabados al 19, cuántos productos fueron grabados al 5 y cuántos productos no fueron grabados, cuáles productos fueron exentos o excluidos. Y le va a mostrar cuánto pagó usted de base, o sea, cuánto es lo que realmente usted
pagó por la mercancía al almacén y cuánto usted está contribuyendo en impuestos, cuánto pagó usted de IVA, ¿ya? ¿Para qué, hombre? Para que ese almacén tenga un control de cuánto le corresponde al almacén y cuánto le corresponde al Estado. Si no estuvieran esto así discriminados, fuera bastante engorroso el proceso de después de que usted le compra, ellos entrar a determinar entonces cuánto corresponde al Estado, cuánto es el valor del IVA. Ya esto está previamente parametrizado, ya calculado en el sistema y apenas hacen el registro del producto, enseguida muestra valor total, cuánto es el subtotal y le muestra el valor del IVA. Ojo, los productos que están grabados. Los que no están grabados, usted pagó 5.000, 5.000 se van directo para el almacén. Solamente hay esa discriminación del valor total entre subtotal y valor de IVA es a los productos que están grabados. Y ustedes saben que no todos los productos están grabados, ¿cierto? Hay una en el estatuto tributario, pues se muestra una discriminación o digamos que una clasificación de los productos aquí en Colombia. Cuáles están grabados a tarifa general, cuántos están grabados a tarifa del 5% y cuáles son aquellos que son excluidos y cuáles son los que son exentos. ¿Listo? Entonces, el tiquete o la factura debe tener esta característica, ¿ya? Para que el contribuyente o el comprador sepa cuánto compró y cuánto corresponde al IVA, ¿ya? Por lo menos usted como empresa le compra a otra empresa una mercancía para la venta. ¿Y qué pasa? Que la otra empresa a la que usted le compró, ese proveedor suyo, ese proveedor es obligado a facturar IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que usted en su sistema de inventario, al registrar la mercancía, usted va solamente a poder registrar, recuerden las cuentas T, ¿se acuerdan? Usted en esa cuenta de inventario 1435, usted a esa cuenta va a llevar netamente lo que corresponda a la base de esa compra. Un ejemplo, usted compró una docena de camisas en 120.000 pesos. ¿Qué pasa? Que esas camisas están grabadas al 19%. O un ejemplo, ¿qué pasa? Que esos 120.000 pesos no van a ir directamente a la cuenta 1435, que es mercancía no fabricada por la empresa. Esos 120.000 pesos que usted compró ahí, una parte mayoritaria corresponde al valor de la mercancía. Y dentro de esos 120.000 pesos hay un 19% de IVA incluido en esos 120.000. Entonces acá, como ya nosotros vimos contabilidad 1, acá la contabilización con esa factura que es el soporte. ¿Qué pasa? Usted como contador, auxiliar contable o auxiliar administrativo, usted contabiliza lo que tenga que ver con la base, la va a contabilizar en la 1435, y lo que tenga que ver con IVA descontable, o sea, el IVA que usted está comprándole a un proveedor, usted lo va a contabilizar en la cuenta 2408. ¿Listo? Entonces, por eso, entonces, esa factura de venta de ese proveedor que le vendió a usted debe tener descritos estos datos, base e IVA, para que usted entonces pueda acá en su contabilidad poder hacer una contabilización correcta de esta mercancía. ¿Listo? Entonces sí me doy a entender ahí en esa parte. ¿Por qué son importantes los soportes contables? Sí, profe. Listo. Ya mañana o pasado, cuando usted vaya a vender la camisa, ya usted sabe que la docena de camisas no costó 120.000. Netamente las camisas costaron menos. Lo que usted pagó de diferencia o hasta llegar a 120 correspondió a un IVA que usted está pagando, pero que ese IVA posteriormente, ya eso es tema pues de pronto de más adelante, ya ese IVA, entonces usted posteriormente se lo va a poder descontar cuando usted haga la declaración del IVA. Ya estos son temas ya netamente tributarios, pero haciendo relación con lo que es la temática de nosotros hoy, si no existiese ese soporte contable, a la empresa le quedaría difícil poder hacer la contabilización. ¿Qué más debe tener esa factura? Dice que se recomienda. Ok, dice acá
que la fecha de recibido de la factura, con indicación del nombre o identificación firma de quien sea encargado de recibirla. ¿Qué más debe tener? Dice, se recomienda que todos estos datos estén en la factura o en la guía de transporte. El sello es recomendado para las personas jurídicas. Ya esos son ya recomendaciones más que todo. Se recomienda la firma original del vendedor. Ya esos son protocolos que deben ejercer las empresas para de pronto tener un mayor control. Dice indicar la calidad de retenedor. O sea, la factura debe decir qué características tiene la empresa. Si es retenedor de impuestos sobre las ventas, debe tener la resolución de autorización de la numeración expedida por la DIAN. Entonces, toda factura que usted recibe, sea de tirilla, de esas de almacén de cadena, o sea factura preimpresa, de estas que se las terminan llenando a mano usted, todas estas facturas deben tener esta resolución. Estas resoluciones donde la DIAN dice almacén XX está autorizado a facturar desde la factura 001 a la factura 5000, un ejemplo. Entonces, todas deben tener esta resolución. O sea, la factura no es como nosotros pues creemos que cualquiera va, imprime algo que se llame factura y listo, no. Esto debe tener una autorización de la DIAN. Esto debe tener una autorización expresa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. Y que esta resolución tiene sus tiempos. Esta resolución puede de que usted se agote las facturas de ese talonario o de esa resolución porque vendió bastante, o pueda de que se venza la resolución por el tiempo. Entonces pueda de que si la resolución tiene un año de vigencia, aunque usted todavía le quede en factura en ese facturero, usted tendrá que ir a la DIAN a que le amplíen o que le actualicen esa resolución. ¿Listo? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Profe, una Sí, pregunta dígame. sobre eso. Bueno, usted me dice la resolución, por lo menos nosotros ya manejamos un sello que es donde está la resolución. Ajá. Por ejemplo, nosotros ese sello lo usamos en las facturas manuales, en el momento de que no tengamos energía, que no usemos pues el POS en el sistema. Entonces yo le pregunto, o sea, ese sello es lo que usted me dice, la misma resolución, que yo no tengo entendido si se vence por el total de factura o digamos, no, se vence este año, es anual, se vence anual, digamos así. Bueno, esa resolución. ¿Sí me entendió, profe? Sí, claro. Sí, precisamente eso es lo que estoy explicando, de que cuando la DIAN otorga esta resolución o este permiso, se pueden dar las dos circunstancias. Se puede dar la circunstancia que el almacén venda tanto que se agote las facturas del 1 al 5000, que es lo que dice la resolución. Que es septiembre y la resolución se me vencía en diciembre, pero la resolución está desde la 1 a la 5000 y es septiembre y ya yo llevo 4900 facturas. ¿Qué pasa? Que así como vamos, esas 100 facturas no me van a alcanzar para llegar de septiembre a diciembre. ¿Qué hace la empresa? La empresa viene y solicita a la DIAN una ampliación o una autorización de una nueva resolución. ¿De qué? De la 5001 a la 10000 o de la 5001 a la 15000. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la resolución se me agotó. ¿Por qué? Porque yo realicé toda la factura. Pero puede darse la otra circunstancia. Se puede dar la circunstancia que la empresa no tiene un flujo de venta tan grande, ¿cierto? Solamente hace 2 facturas por semana. ¿Qué pasa? Que ya es diciembre, que fue el tiempo que me dieron para que se me venciera la resolución, y de las 5000 facturas solamente he hecho 1000. Cualquier empresa podría decir, ay no, estas facturas me rindieron, de 5000 me he gastado 1000, me quedan 4000, yo voy a seguir trabajando con ellas. No. ¿Por qué? Porque por fecha también la resolución se vence. Entonces, ¿qué pasa? La empresa tendrá que ir a la DIAN y decir, DIAN, esta resolución que me diste de la 1 a la 5000, no me la he gastado porque solamente he hecho 1000, pero vamos a ver que se me venció por fecha. Entonces la DIAN tendrá que autorizar a la empresa
para que pueda seguir expidiendo desde la 1001 hasta las 5000, que son las que tiene autorizadas. ¿Sí me di a entender en esa parte? La tengo clara. Sí, ya la tienes clara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a ser muy importante. Una pregunta porque no sabía. Va a ser muy importante que los vendedores, que los auxiliares tengan en cuenta esta resolución. ¿Por qué? Porque la multa que pone la DIAN a las empresas que emiten factura sin resolución autorizada es bastante onerosa, ¿ya? Entonces, por eso los administrativos, los auxiliares contables o las personas que tengan esta responsabilidad de poder revisar la numeración o la resolución van a tener que estar pendientes. Por lo menos yo fui analista contable de una empresa acá en Colombia que maneja hoteles, parqueaderos y lavaderos. Una empresa que maneja estas tres clases de negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas resoluciones se las emitían a esta empresa con duración de 18 meses. ¿Ya? Entonces, cada vez que esa fecha se iba acercando, con muchos meses de anticipación, tenía que hacerse la solicitud ante la DIAN de la ampliación de la resolución. ¿Por qué? Porque si llegaba a determinado momento a vencerse la resolución, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que la empresa podía seguir vendiendo y seguir facturando? No, ¿verdad? Porque si lo llegaba a hacer, ¿qué tal que precisamente en esos momentos cuando andaba facturando sin resolución autorizada se le metiera la DIAN a la empresa? Entonces la multa iba a ser más grande que las ventas que había realizado con facturas sin resolución autorizada. ¿Ya? Entonces por eso con mucho tiempo de anticipación se debe solicitar. ¿Para qué? Para que la empresa no deje de vender, para que la empresa no deje de facturar. Muchas empresas hoy en día dejan de facturar una semana, 15 días. ¿Por qué? Porque se le vence la resolución de la facturación y tienen que parar de vender. Entonces imagínense ustedes el daño económico que puede tener una empresa por dejar de vender. Entonces no tanto el dinero que se pierde en ese instante que no se vende, sino el desprestigio, ¿cierto? O el hecho de cerrar una tienda un día o una semana que podría llegar a ocasionar de que la gente diga, no, ese negocio lo cerraron, no vengo más, aunque lo abran a la semana siguiente, ¿cierto? Entonces miren que eso es de bastante cuidado. Listo. ¿Qué debe tener la factura también? Debe tener la razón social y o apellido, nombre y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Debe tener el nombre o razón social o NIT impreso de la factura preimpreso. ¿Qué pasa? Que toda factura debe tener, ¿sí? Por lo menos miren aquí esta factura, el punto 10 dice imagen gráfica impresores limitada. ¿Qué pasa? ¿Será que nosotros podemos crearnos nuestras propias facturas? Según la DIAN, todo facturero debe provenir de una tipografía, de una empresa de preimpresos, y en la factura debe decir cuál fue la empresa que le realizó a usted ese facturero. ¿Por qué? Porque esto también puede ser objeto de auditoría y de revisión. ¿Ya? La DIAN puede ir a estas empresas y poder decir, oiga, dígame, a la empresa X usted le ha hecho factura de qué talonario a qué talonario o de qué resolución a qué resolución. Entonces esto es para mayor registro, para mayor orden y para mayor control, ¿cierto? ¿Listo? Entonces debe contener esto la factura de venta. Miren todos los requisitos que debe tener la factura de venta. Yo creo que si ya yo le pregunto a ustedes que me mencionen 3 requisitos de la factura de venta, ya ustedes deben estar en las condiciones para podérmelos mencionar, ¿cierto? Ahora al final de la clase, pues vamos a hacer un recorderio. Consignaciones. Este es otro soporte contable que tenemos. Las consignaciones son aquellos comprobantes expedidos por entidades bancarias
como medio probatorio de los aumentos en las cuentas corrientes o de ahorro de sus clientes. Por lo menos si a la empresa XX un cliente llega y dice, venga, ya yo realicé el pago y muestra el soporte o muestra este recibo de consignación. Yo realicé el pago para que usted me pueda despachar la mercancía. ¿Qué es lo que normalmente hace la empresa con este soporte? ¿Será que entrega la mercancía? ¿Ustedes qué dicen? Por lo menos si el dinero llegó a la caja y verificar pues todos los datos de la factura antes de... Por lo menos lo que estamos haciendo, lo que está pasando hoy en día, que por lo menos nosotros vamos a un centro comercial y no necesariamente tenemos que llevar efectivo, ¿cierto? Sino que ahora con todo este tema de los pagos electrónicos, muchas veces nosotros vamos a un lugar y lo que decimos es, mire, usted tiene ahorro la mano, o tiene código QR, o tiene Nequi, o Davi Plata, o... Entonces, ¿qué pasa? Que muchas entidades de estas dicen, bueno, listo, háganlo. Antes de darle el producto, ellos corroboran o confirman de que realmente la consignación haya entrado a su cuenta, ¿cierto? Antes no, antes usted hacía una consignación, no quiero quiero 20 bultos de cemento. Usted hacía la consignación y esa empresa no le despachaba a usted hasta que al día siguiente no hiciera la comprobación del saldo en banco, ¿cierto? Era demorado el tema, ¿cierto? Era, digamos que la falta de tecnología en muchos momentos lo que hacía era entorpecer las transacciones, ¿cierto? El tema comercial. Entonces, el comprador tenía que esperar, ¿sí? Que se diera o que se aplicara ese pago o esa consignación para que el vendedor pudiera entonces despacharle. ¿O qué pasaba en algunas empresas también? Necesitamos saber con cuánto cerró la cuenta este mes. Entonces, ¿qué tenía que hacer la empresa? Esperar que el banco le emitiera el extracto, ¿cierto? Ese extracto lo emitían los primeros 5 días de cada mes. O sea, hasta que no pasaran esos 5 días, no podía ir la empresa ya al banco para que le emitiera el extracto para poder revisar si una consignación había entrado o no. Entonces, hoy en día no, ya nosotros a través de la banca virtual de cada uno de los bancos comerciales con que cuenta el país, nosotros podemos verificar en línea, ¿cierto? Nosotros nos hacen una consignación, por lo menos los que tienen aquí banca virtual en el celular. Cuando usted le hace una consignación, ¿qué es lo primero que pasa? Enseguida le llega un correo, ¿cierto? O le llega un mensaje de texto. O cuando usted hace un pago, no le ha dado OK todavía cuando enseguida le aparece el mensaje, ¿cierto? Realizaste un pago en XQX, o realizaste un pago en tal, o realizaste un retiro en cajero. Entonces, miren que hoy en día, pues, si usted la pareja o el amigo o el familiar o el hijo le coge la tarjeta y va y saca dinero, ya hoy en día hay más tecnología para comprobar estos movimientos, porque enseguida, pues, enseguida se nos genera una alerta. Este comprobante de consignación es un soporte, digamos que desde el punto de vista legal. ¿Para qué? Para poder soportar ese dinero que ese cliente pagó para poderse llevar tal mercancía, ¿cierto? O esa cuota inicial que pagó para poderse llevar la moto. ¿Listo? Sin la cuota inicial no podemos legalizarle la venta a crédito. Entonces la persona trae el soporte de consignación, en la empresa se valida de que el dinero haya ingresado y una vez ya está validada la consignación, entonces proceden a otorgarle el crédito por el resto del valor del producto. Pues miren que en esta consignación, entonces esta consignación, miren que tiene diferentes partes, ¿cierto? Tenemos la cuenta, número de cuenta, a quién vamos a consignar, tiene la identificación de la cuenta, si es corriente, si es de ahorro, tenemos el nombre, ¿cierto? El nombre de la cuenta, importantísimo eso, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer una consignación a un pack o a un corresponsal
Y más allá de nosotros llevar un número, muchas veces nosotros queremos saber, oye, a nombre de quién está la cuenta o de quién es esa cuenta. Para nosotros es muy importante, ¿cierto? Saber exactamente a quién estamos consignando. Dice que el nombre de la persona que hace el pedido o nombre del cliente o el nombre de la persona que hace la consignación. Y acá dice número de pedido. O sea, en el caso tal de que la consignación sea para una transacción económica, una compra. Acá dice referencia. Por lo menos usted en una universidad, usted paga su mensualidad, o usted paga una inscripción o un semestre. Acá la referencia viene siendo el número de cédula del estudiante, el número de cédula del beneficiario de ese servicio que quiere recibir o que va a recibir. Entonces, pues de estos formatos hay todos los que ustedes quieran. Y cada banco tiene sus formatos de manera muy individual, o sea, muy adaptados a las necesidades que ellos tienen. Y acá dice el valor de la consignación, el valor exacto de lo que se quiere consignar. Listo. Recibo de caja. A ver, el recibo de caja es aquel documento con el cual se soporta, ¿sí? Dice aquí que es el soporte de prueba de todos los ingresos de la caja. Nos dieron un dinero o recibimos un dinero por concepto de un abono o de un pago. Antes de nosotros poder emitir una factura, antes de poder hacer el despacho de la mercancía, antes de organizarle el pedido, ese cliente requiere un comprobante con el que él pueda decir, hey, yo te pagué o hey, yo aboné. Entonces, para ese caso, para esos casos hay recibo de caja. Con ese soporte, la persona está comprobando que entregó un dinero. O con ese soporte, yo como persona natural o yo como empresa estoy soportando que entregué un dinero. La factura no te la doy hasta que no pague el 100% de la mercancía. Ok, dale. Entonces, por este abono que te voy a entregar, por favor, me das un recibo. Entonces, ahí entra el recibo de caja a cumplir un papel fundamental, ¿cierto? Que es el que comprueba de que hubo la entrega de un dinero o que hubo el recibo de un dinero, ya sea en efectivo, dice acá, ya sea en cheque, tarjeta débito, tarjeta crédito, normalmente se elabora en original y la copia destinándose el original para quien realiza el pago y la copia soportará el registro en el sistema de información contable. ¿Listo? Hay muchos dineros en la empresa que entran y no necesariamente son dineros que estén respaldando la compra de una mercancía, sino que a veces son dineros que son abonos o son plansepares, ¿sí? O son dineros que la persona va entregando para posteriormente recibir la mercancía y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para poder corroborar de que hubo la entrega de un dinero, se hace un recibo de caja. Recibo de caja menor, miren que es diferente al de caja. Este acá de caja menor es cuando la empresa, para poder llevar sus gastos menores, ¿sí? Para poderle dar a usted, para que saque una copia, para poderle dar a usted para que vaya a hacer una vuelta a nombre de la empresa y tome para el taxi o tome para el colectivo. Entonces, de ahí, de esa caja menor, sacan pequeñas cantidades de dinero para hacer diferentes labores. Entonces, para poder legalizar este dinero, entonces existen estos recibos de caja menor, ¿sí? Estos recibos son para poder soportar estos gastos menores. Entonces, toda empresa que maneje caja menor, entonces maneja estos recibos de caja menor. Aquí se legalizan con la ciudad, la fecha, tiene un consecutivo para poderle llevar un orden, tiene el nombre a quien se le entrega el dinero, por concepto de qué, ¿sí? Si fue para un transporte, si fue para un refrigerio, si fue para pagar el envío de una mercancía, si fue para pagar cualquier gasto menor que se haya dado, aquí tiene el concepto y tiene el valor en letra. Acá tiene una firma pues, de la persona que recibe el dinero y así, pues, con este recibo se puede legalizar esos gastos menores. Comprobante de egreso. La empresa, así como recibe dinero de sus clientes, así también entrega dinero a sus proveedores o entrega dinero a aquellas personas que le hacen servicio. El señor que contrataron para que podara los árboles, para que hiciera la limpieza, para que prestara el servicio de mantenimiento de los aires,
para que pudiera pintar la empresa, para que pudiera pintar la fachada. Entonces, todos estos dineros que se entregan son soportados con un comprobante de egreso. Recuerden ustedes que egreso es el dinero que sale por diferentes conceptos. Ya yo les mencioné algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, son aquellos que tienen la función de servir como prueba del desembolso o pago realizado a una empresa, los cuales para efectos de control deben hacerse en cheque. Entonces, este comprobante de egreso, mírenlo acá, esta es su estructura. Esta parte de arriba, aquí se ubica el cheque de manera física. Y entre el cheque y este formato hay un papel carbón. Entonces, todos los datos que son escritos en el cheque, a nombre de quién va el cheque, por cuánto dinero, el monto de dinero en letra y todo lo que se escriba en el cheque va a quedar aquí diligenciado gracias al papel carbón. Entonces aquí va a quedar prácticamente una copia de lo que fue el cheque como tal, y acá en esta parte se va a escribir el concepto de por qué se hizo ese cheque, si es un pago, si es una compra, si es un mantenimiento. Se va a colocar el valor y acá lo demás ya es tema de colocar el número del cheque, que el cheque va a tener su número consecutivo, y acá el resto de una firma de aquellas personas que aprobaron, que autorizaron el pago y demás. Entonces, este es el comprobante de egreso. Este es utilizado en las empresas que manejan chequera, ¿ok? Las empresas que no manejan chequera, su comprobante de egreso no va a contener esta columna superior. Simplemente va a ser de donde dice comprobante de egreso hacia abajo. No va a tener este espacio aquí. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos todos los pagos que realicen son a través de transferencias bancarias. ¿Ya? Entonces no va a ser necesario sobreponer aquí un cheque ni ponerle un papel carbón para que deje aquí los valores de registro. Entonces, eso por esa parte. Letra de cambio. Eso es un documento. Dígame. Profe, Sí, dígame. le hago una pregunta, no nos sacamos del tema. Por ejemplo, cuando estamos hablando de legalización de las facturas, que tenemos que pasar ese reporte, siempre, por lo menos usted me dice, no, una persona que va a podar un árbol, va a pintar, va a cualquier cosa. O sea, necesariamente esa persona tiene que pasar una cuenta de cobro con su registro con su RUT, sí, claro. con su RUT, sí. O se puede hacer, sí, o se puede hacer un pago de caja menor, también también es soportable, sin necesidad de hacer la cuenta de cobro y su RUT. Claro, mira, Okay. si el monto no es muy grande, se puede hacer a través de un recibo de caja menor, si el monto no es muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente las cajas menor, como son para gastos pequeños, pues las cajas menores en empresas promedio, pues ese monto es de 500, 600 o 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasa? Que la caja menor tiene una política. Las políticas de la caja menor, una de las políticas es que por lo menos los gastos hechos con caja menor no pueden superar el 20% del monto total de la caja menor. Entonces, un ejemplo, si una caja menor es de 1.000.000 de pesos, ¿cuál podrá ser el gasto mayor que se puede hacer por esa caja menor? Si la política dice que no puede superar el 20% del monto total de la caja. ¿Cuánto sería el monto máximo? A ver. El 20% de 1.000.000 de pesos, ¿cuánto sería? $200.000, ¿cierto? Entonces, $200.000, si esa persona ya cobra $300.000, ¿será que lo puedo legalizar por caja menor? No, ¿verdad? Entonces, como no lo puedo legalizar por caja menor, entonces yo le hago un comprobante de egreso. Yo le hago un comprobante de egreso y lo legalizo con este comprobante de egreso. Al yo hacerle este comprobante de egreso, por obvias razones, tanto en esta parte, ¿sí? Más que todo acá en el comprobante de egreso, me debe presentar una cuenta de cobro, una cuenta de cobro soportada con su RUT y demás, y entonces yo ahí le hago su pago, ¿cierto? Entonces, acá en la caja menores son todos los gastos menores, que los 5, que los 20, que los 30, que los 40, o sea, que no supere el monto máximo, ¿listo? Ya si es un gasto ya de un mantenimiento, algo más costoso, entonces lo manejo con un comprobante de egreso, sea
que le haga un cheque para pagarle, o sea que le haga una transferencia. Letra de cambio es otro documento contable, otro documento importantísimo. Esta letra de cambio, así como la factura de venta, es un título valor, que ese título valor sí, pues puede ser trasladado de una persona a otra y es exigible. Por eso las personas en algunos momentos cuando prestan dinero hacen firmar una letra de cambio. ¿Para qué? Para que esto respalde ese dinero que ellos han prestado, o sea, respalde esa deuda que tiene esa persona pues con ellos. En caso tal que esta persona pues no cumpla con el compromiso acordado, entonces esta persona que posee esa letra de cambio podrá hacer eh, la exigencia de este dinero amparado en este documento legal. O en su defecto, si quiere negociar o quiere vender esta deuda, pues se la puede vender, o este derecho se lo puede vender a otra persona. Y esta persona, al adquirir esta letra de cambio, puede hacer exigible la deuda que tiene esta persona deudora con esta persona que tiene en su posesión esta letra de cambio. ¿Listo? Que eso ocurre muy comúnmente. ¿Listo? Bien. La letra de cambio pues tiene sus partes, sus características que las vamos a ver pues más adelante. Lo que hoy quería de pronto que viéramos a grandes rasgos los documentos contables pues más representativos que tenemos dentro de este mundo de los documentos contables. Yo les recomiendo, por lo menos aquí quedamos hasta la lámina número 16, este compendio o esta colección de láminas tiene 30 láminas. Les recomiendo que entonces en lo que quede de la semana lo estén viendo y pues por ahí tipo martes o miércoles, entonces les estaré proponiendo una actividad para que la realicemos a través de la plataforma Q10. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá la presentación y vamos a estar muy atentos en lo que queda de la semana para poder entonces avanzar en este tema. ¿De acuerdo?